en esta manera. Bien, hermanos, ahora sí, entonces ahí tenemos en la pantalla, hermanos, el título de la lección, pero antes vamos a ver aquí el día en que estamos. Hoy día es miércoles 13 de diciembre, hermanos. Miércoles 13 de diciembre, hermanos. Este mes ya se acaba, este año se termina, hermanos. Estamos en la lección número 11 ya, ¿no? 11 de este cuarto trimestre, hermanos. Y estamos hablando acerca de la misión, ¿no? De Dios, del trabajo de Dios, ¿no? Que está haciendo en esta tierra, en el cual nosotros estamos también involucrados como instrumentos de Dios, ¿no? Para la salvación de la humanidad. Bien, hermanos, la lección para hoy día, ahí está el título en la pantalla. Por favor, confirmar si se ve el título o no se ve. A ver, hermanos. Por favor, alguien puede dar lectura, mire la pantalla de su celular, prenda su micro y dele una lectura, si es que se ve y si no se ve, para poder. Hermano, justo dice, Despídela. despídela. Muy bien, gracias, hermanos, si se ve entonces la presentación. Ahí está, hermanos, entonces el título es Despídela. ¿A qué se estará refiriendo, hermanos? A ver si alguien puede también no hacer un comentario, ¿no? También preguntas, hermanos. A ver, participen, hermanos. Despídela, no, despídela. Hermano, parece la palabra, este término, un poco disgustado porque alguna cosa ha sucedido y por eso dice despídela, ¿no? Y ahora y lleva acento, ¿no? Porque despedir sería otra cosa también, otro significado. Pero suena un poco fuerte, despídela. Eso es separación, ¿no? Gracias, hermano. Hermano, Muy bien, justo hermano Celso. Sí, hermano. quizás está queriendo decirle, atiéndele ya su pedido, porque seguramente la dama grita, ¿no? Así como Bartimeo gritaba. Cuanto más la gente le hacía callar, más gritaba él. Señor, hijo de David, ten misericordia de... Yo creo igualmente aquella dama eh, daba voces, ¿no? Entonces, como que a los discípulos les molestaba, entonces decía, atiéndele a su pedido, ya está bueno, ya está haciendo mucha bulla, yo creo que es una forma de decir, no, despídela. Muy bien, hermanos. Qué bien. Entonces aquí estamos, pues, no, hablando acerca de la mujer Ciro-Fenicia que clamaba, ¿no? Ahí al Señor Jesucristo, ¿no? Misericordia para que su hija que estaba endemoniada o con un espíritu, ¿no? Eh, satánico, que sea liberada, pues, de ese espíritu, ¿no? Y persistía ella, ¿no? En ese pedido. Y aquí los discípulos son los que dicen, ¿no? Aquí está la mujer. Si usted ve en la pantalla, ahí está la mujer, lo voy encerrando ahí. Ahí está la mujer clamando, ¿no? Y aquí están los discípulos, pues hermanos, aquí están los discípulos. Ellos, justamente ellos son los que dicen, ¿no? Al Señor Jesucristo dicen, ¿no? Pues que la despida, pues despídela. Esta mujer está aquí, como quien dice, molestando, ¿no? Pero ¿por qué, hermanos, esa actitud de los discípulos, ¿no? ¿Por qué? O bien, como decía nuestro hermano Marcelino, pues atiéndele, pues no, atiéndele, Señor. Si no le vas a atender, pues despídela, porque gritaba esta mujer, ¿no? Clamaba, ¿no? Y decía, pues no, por favor, no, ayúdeme, mi hija está mal, por favor. Entonces, y como que el Señor desatendía, ¿no? Y los discípulos dicen, pues despídela. Pero aquí en la lección, hermanos, el enfoque que está dando nuestra lección es de que, a ver, ¿qué otra actitud podría haber habido en los discípulos? Si nosotros hubiésemos estado en lugar de los discípulos, ¿qué hubiésemos dicho al Señor Jesús? ¿Cómo hubiésemos actuado? A ver, alguien puede participar, hermanos. A ver, nosotros ahí estamos, la mujer está clamando al Señor Jesús, ahí estamos nosotros como discípulos. ¿Qué le hubiésemos dicho ahí al Señor Jesús?
A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Me gustó? ¿Cuál hubiese? Sí, hermano, a ver, A ¿cuál ver, de sería? repente esta lectura nos puede abrir la mente esta mañana. Dice, el Salvador, o sea, Jesús, manifestó compasión divina hacia la mujer Ciro-Fenicia. Su corazón fue conmovido al contemplar su aflicción. Anhelaba darle una seguridad inmediata de que su oración había sido escuchada, pero quería enseñar una lección a sus discípulos y por un momento pareció desatender el clamor de su corazón torturado. Cuando la fe de la mujer se hubo manifestado, le dirigió palabras de encomio, o sea, la alabó en su actitud, ¿no? Y la envió con la preciosa bendición que había pedido. Los discípulos nunca olvidaron esta lección y fue registrada para demostrar el resultado de la oración perseverante. Cristo fue fue Cristo mismo quien puso en el corazón de aquella madre la persistencia que no pudo ser rechazada. Fue Cristo el que concedió valor y determinación ante el juez de la viuda suplicante. Fue Cristo quien, siglos antes, en el conflicto misterioso desarrollado junto al Jacob, había inspirado a Jacob la misma fe perseverante y no dejó sin recompensar la confianza que él mismo había implantado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 138, 139. Claro, dice mucho más, pero por el tiempo vamos a dejar aquí. Muy bien, pues claro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo siempre está presto para atender cualquier necesidad de cualquier persona, ¿no? Y pues Él está yendo justamente para ayudar a esta mujer, ¿no? Fue a Ciro, o digo a Tiro, Tiro no, o sea, Sidón, o sea, ahí está los fenicios en Siria. Hermanos, pues ahí el Señor fue justamente a solucionar el problema de esta mujer porque había en su corazón de esta mujer esa necesidad. Pero aquí, hermanos, aquí el asunto es que lo que tratamos de ver es cuál es nuestra actitud frente a esa situación, hermanos. Claro, el Señor Jesús ya sabemos de que Él está yendo a solucionar su problema. Aparentemente como que desatiende, ¿no? Ese, ese pedido de esa mujer. Pero ahora lo que queremos saber es cuál es la actitud nuestra o de los discípulos, hermanos, de ellos. Esa es la lección ahora, hermanos, ¿no? Cómo nosotros enfrentamos esas dificultades. Ahora, el asunto es de que ellos eran judíos, ¿no? Los discípulos eran judíos, el mismo Señor Jesús también judío, ¿no? Y esta mujer es cananea, no es judía, es cananea. Y cuando se dice cananea quiere decir es como un insulto, ¿no? Es una idólatra, es una maldita que debe morir, o sea, es considerado como los perritos, perrillos, como dicen, ¿no? O sea, es algo, está desechado completamente. Entonces, ese concepto tenían los judíos respecto de esta mujer, ¿no? Respecto de esta mujer. Entonces, ahora nosotros, poniéndonos en el lugar de los discípulos, cómo vemos a la gente nosotros? ¿Cómo vemos a la gente? Nosotros juzgamos así a la gente. Nosotros que somos de la iglesia decimos, oh, yo soy de la iglesia verdadera y así que ustedes no. O sea, ¿cómo miramos a las demás personas? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? A ver, no sé, ¿qué dicen, hermanos? Por ejemplo, ayer escuchaba un testimonio de un hermano que estuvo en el hospital allá en Lima, ¿no? En un hospital. Bueno, y hay una capilla ahí, dice, entonces, y ahí pues la necesidad realmente de Dios se siente en el hospital y no interesa ahí ni el grupo religioso, lo que sea, pero ahí la gente lo que necesita es que los pacientes sean atendidos, a veces no son atendidos y se mueren ahí, están en los pisos ahí, ¿no? De repente echados allí, y si no hay, no siguen todo lo que el proceso, hermanos,
pues nadie les atiende y se mueren allí, ¿no? Y bueno, y así es, dice, ¿no? Él me cuenta, ¿no? Ayer me estaba contando él. Y entonces él me cuenta en que en la capilla que hay allí, pues había una señora, bueno, diré así, no sé si cristiana, ¿no? De un grupo religioso, ¿no? Y entonces, a su hermana creo que estaba ahí en el hospital y justo ahí en la capilla, su hermana estaba orando, pues ahí, ¿no? Pidiendo ahí, ¿no? Y pues ella, esta señora o no sé, cristiana, que le llamaba la atención, pues hermanos, a su hermana. ¿Cómo te vas a arrodillar aquí? Estos estatuas son ídolos, que esto y aquello, ¿cómo de? Y así una serie de cosas ahí en el mismo, ¿no? Sin ningún respeto. Entonces, ahora nuestro hermano, él decía, pues, no, de que por favor no haga eso, ¿no? Hay que tener respeto, ¿no? De aquí, de esto y aquello. Bueno, y casi lo araña pues al hermano, ¿no? Y que lo pega así. Entonces las otras señoras se levantaron y empezaron a agarrarlo a esta supuesta cristiana, ¿no? Que estaba ahí criticando en su propia capilla, lo arrastraron de los pelos, lo han jalado todos, afuera lo han sacado. Entonces, pero por eso, hermanos, digo, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos, frente a otras personas que de repente no conocen la palabra de Dios? Los discípulos, su actitud era despídela, ¿no? Despídela, porque en su concepto no se merecía, pues, la misericordia de Dios, sino el juicio de Dios, ¿no? Entonces, esa es su actitud de los judíos, ¿no? Y el Señor Jesucristo ahí quiere darles una lección, pues, ¿no? Justamente a sus discípulos, ¿no? A ver, no sé si van captando la lección, hermanos, pero pongámonos en su lugar de los discípulos. ¿Cuál es cómo estamos mirando a las demás personas nosotros? A ver, hermanos, participen. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Hermano, justo, A ver, hermana. bueno, la verdad es que como cristianos muchas veces dejamos, valga la redundancia, mucho que desear. Eh, Veo de repente cuando va gente a la iglesia que es a lo mejor que no está en la mejor condición, que se nota que son gente viciosa o drogadicta, y de repente los hermanos lo único que quieren algunos es deshacerse de esas personas. Eh, no quiero pecar de jactar, o sea, de jactarme o nada, pero en la medida que puedo siempre trato con amor a las personas y creo que es lo que debemos hacer todos. A veces desaprovechamos esas oportunidades que llegan a nuestra misma puerta gente, a lo mejor por los panes y los peces, como decimos algunas veces, pero que a lo mejor podrían quedarse si nuestra forma de recibirlos fuese otra. Muy bien, hermana, gracias. Bien, hermanos, pues pensemos, ¿no? En nuestra actitud frente a otros hermanos, de repente de otros grupos religiosos, cómo nosotros vemos, no sé, qué obstáculos puede haber, ¿no? Para que esa persona también conozca a Dios, tal vez, según nuestro criterio, puede haber algunas cosas, algunos obstáculos en nuestra mirada cristiana, no sé, en nuestro comportamiento. Bueno, vamos a estudiar la lección, hermanos, de este tema y creo que la respuesta lo va a dar la lección, ¿no? Ahí está entonces el dibujo, hermanos. Mm, Tal vez las palabras que vamos a analizar son los prejuicios, el orgullo, hermanos, o el nacionalismo también, hermanos. Esas palabritas habrá que analizar en esta mañana, hermanos. La lección nos va a hablar de ese tema. Muy bien. Eh, por otra parte, vamos a ver aquí, hermanos, encontré otra figura aquí en el internet, hermanos,
Siempre recalco que todo esto es tomado del internet, no es que yo lo haya hecho, sus dibujos y todo, sino simplemente lo copio y lo pego nada más en la presentación ahí en el Word que estamos ahora viendo, ¿no? Entonces aquí si alguien puede visualizar es otro dibujo en el cual está un discípulo ahí en la azotea. No sé si alguien puede recordar quién es este discípulo. Pedro, Pedro, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí justamente el texto bíblico, ahí está en la parte, ¿no? Uno de los lados dice, y le vino una voz, dice, ¿no? Y justamente una voz que le viene a Pedro, levántate, Pedro, le dice, ¿no? Pues estaría medio dormido, mata y come, le dice, ¿no? Mata y come. ¿Cómo estaba Pedro ahí, hermanos? Estaba en la azotea a eso del mediodía, más o menos, la hora sexta, estaba pues de hambre, hermanos. Quería comer, ¿no? Entonces, ahí estaba esperando que los demás hermanos prepararan algo de comer, comida, y entre eso una éxtasis le viene, dice, pues no, como que vio en visiones o sueños, no sé, pero el asunto es que ve, ¿no? Del cielo bajar un lienzo y en ese lienzo estaban animales inmundos, ¿no? Que Dios dice eso, ¿no? ¿Cuáles son los animales inmundos y cuáles son los animales limpios, ¿no? Respecto también a la alimentación que da ahí Dios, ¿no? Es respecto a esa necesidad que había cuando, después del diluvio, ¿no? Pues no hubo ya, eh, no sé si en ese momento fue, pero ya se categoriza, ¿no? Sí, pues claro, en el diluvio fue, ¿no? Que Dios hace mención a animales limpios y animales inmundos, ¿no? Que al arca entraron animales limpios, 7 parejas, y animal inmundo solamente una parejita, ¿no? Entonces, ahí se hace la diferencia, ¿no? Pero desde más antes creo que ya se sabía todo ello, ¿no? Cuáles son los animales inmundos y cuáles son animales limpios, o sea, que se pueden comer y que no se pueden comer, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Biblia, o lo que dice Dios, finalmente, porque Dios es el que ha creado los animalitos, y originalmente, claro, el alimento eran las plantas, frutos, semillas, bueno, frutos. Entonces, hermanos, ahí le viene a Pedro, que está ahí medio dormido ahí en la azotea de hambre, esperando que preparen comida, y Dios le muestra, pues a través de un lienzo, en un lienzo, ¿no? Aparecen los animales inmundos. Y el Señor le dice, pues no, levántate, Pedro, mata y cómeles. Más o menos la idea es de que coma esos animales inmundos, que él, de acuerdo al mandamiento de Dios, no debería comer. Y casualmente ahí dice Pedro. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no. O sea, se niega, pues Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, 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 la palabra jamás. Jamás he comido esos animales inmundos. Recordemos los animales inmundos que menciona la Biblia, o Dios dice, son aquellos que tienen pezuña hendida, Hermano Gustavo. no, le falta, ¿no? Las dos características que son pezuñas hendidas y que rumien, ¿no? Cuando los dos características tienen, entonces sería limpio, pero el inmundo sería que le falte, ¿no? La pezuña hendida o bien que rumie. Sí, hermano, alguien quería hacer una pregunta. Ah, sí, quería preguntar, ¿de dónde nace este título? Despídala, de qué hecho, de dónde, cómo es, hermano? Ajá, muy, Porque no solamente despídela, dicen, ay, pero ¿de ajá. dónde, cómo nace esto, hermano? Muy bien, muy bien. Y entonces, en forma resumida, aquí está el dibujo, puede mirar a nuestro hermano en la pantalla. Aquí en el dibujo voy a cambiar, si es posible, de color aquí con mi lápiz, ¿no? Entonces aquí, con celeste. Aquí los discípulos
refiriéndose a esta mujer que está aquí en el dibujo, hermanos, te ponen una flecha ahí. Ellos son los que dicen, pues no, despídela. Ellos son los que están diciendo ahí, despídela, ¿no? Ahí está, despídela. Bueno, abreviado lo pongo así. Ellos son los que dicen, o sea, esa palabra son lo que, bueno, esa palabra es pronunciada por los discípulos cuando la mujer está clamando, pidiendo misericordia para que solucione no el problema de su hija. Entonces los Ya, discípulos la dicen, segunda parte de ayer, despídela. entonces. Claro, Ya, claro, de ya, ya. eso mismo. Ya, entonces, bueno, ahí está, hermanos. Ya, el tema de ayer Entonces, hemos hablado de la mujer y claro, continuamos hablando esta mañana, así es. aumentando esa palabra, despídela ya, hermano. Está bien, ya Ajá. entendí. Entonces, muy bien. Entonces, el por qué no dice eso. Y justamente aquí también ya vamos a ver al final esta respuesta, este dibujo puse para, porque Pero este me texto, imagino que lo están diciendo priorizando algo los discípulos, ¿no? Porque el ser humano siempre prioriza, ¿no? Algo. Entonces me imagino que los discípulos están priorizando algo, porque no hay tiempo para estar atendiendo a ella, pues no hay tiempo, hermano. no, lo que habíamos dicho no es, está, bueno, vamos repitiendo, ¿no? Lo que hemos dicho ya es de que la forma de cómo uno mira a otra persona, ¿no? Eso cuenta aquí, ¿no? O sea, los judíos miraban a la mujer cananea, que era de Canaán, como una mujer que merecía ser condenada, que no Claro, no merecía tenía mucha misericordia. importancia, no le daban importancia, pues, hermano. Sí, Ahora, ¿por así qué? somos, hermano. Así somos, Pero, hermanos. Para pero nosotros en ¿por esta qué? vida priorizamos algo. Y por Y así, priorizar algo que nos conviene, ya pues poca cosa para otros problemas, ¿no? ya. Pero esa actitud, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tendríamos nosotros esa actitud? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de que no miremos como Dios mira a las demás personas, como el Señor Jesucristo mira? ¿Por qué nosotros no somos así y nos llamamos cristianos? ¿Y por qué no somos así? ¿Por qué? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el problema que hay en nosotros? ¿No? Debe haber un problema, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no miramos con esos ojos como que mira el Señor Jesucristo a las personas? Entonces, de eso trata la lección, ¿no? Y había un prejuicio tremendo, hermanos, entre los judíos y los gentiles. Y era pues así, tajante era, hermanos. Hoy en día todavía seguramente los judíos que literalmente existen también seguramente siguen teniendo ese prejuicio, ¿no? Entonces, hay cómo resolver el problema. Y ahí está Jesús y la Biblia tratando de resolver ese problema. Y aquí en el caso de Pedro, que ve ahí con visiones, o estas, o sueños, no sé, pero Dios le muestra el lienzo con los animales inmundos y Dios le está diciéndole, come, mata y come, le dice. Aquí está tratando de solucionar ese problema, ¿no? Que había ese prejuicio, ¿no? De ese odio, ¿no? Hacia los gentiles. Entonces, eh, eh, Pedro pues jamás había comido un animal inmundo, ¿no? Pero aquí la pregunta, ¿por qué le está diciendo eso que coma? Si Dios ha dicho que no se debe comer eso, ¿por qué le está diciendo que no coma eso? ¿Cuál es la razón, no? Y Pedro sabe perfectamente que Dios ha dicho que no se coma esos animales inmundos. ¿Y por qué ahora le está diciéndole Dios, pues, mata y come? ¿Cómo le está diciendo? Más o menos indicando de que esos animales inmundos que lo mate y se lo coma, pues, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué lección ahí quiere enseñar Dios y a nosotros también en esta mañana, hermanos? Vamos a ver la respuesta o si alguien quiere participar. Hermano, Sí, hermanito. Participe, hermana, a ver. hermano, buenos días. Lo que Acérquese a su micro, estamos hermanito. Ajá. hablando Está aquí no es que no tengamos acepción de persona, que no muy haya bien, hermana. perdón, la tratemos con mucho amor así como Él nos dio.
Muy bien. En el fondo, eso es lo que dice nuestra hermana, ¿no? Que la palabra del Señor justamente es la que nos dice eso, ¿no? Que, hermanos, pues, no hay ese prejuicio, pues, ¿no? Entre cananeos, judíos o judíos gentiles, que no haya eso, hermanos. O que nosotros que somos de la iglesia, no, y otros son de otra iglesia y que ellos están perdidos. No, 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 no debe haber ese prejuicio. O sea, Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que así hacer esas diferencias? Bueno, había esa diferencia, ¿no? Entre los judíos y los gentiles. Y había que resolver ese problema, pues, ¿no? Con Pedro, con todos los judíos, ¿no? Que se convirtieron en cristianos. Bueno, vamos a ver justamente eso, ¿no, hermanos? Vamos a ver eso. En la lección vamos a leer, hermanos, qué es lo que dice en esta mañana. Dice así. En los barrios, hermanos, no alcanzados de las ciudades, yo no sé, hermanos, qué barrio en tu ciudad no es alcanzado de repente, ¿no? No sé qué barrios podrían ser. Aquí el comentario dice, en los barrios no alcanzados de las ciudades, por ejemplo, allá en Lima parece que hay barrios donde uno no puede ir, pues, ¿no? ¿Cómo vas a ir? Nosotros queríamos ir a pasear hacia todo lugar, a los cerros, subir y así, no, 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 ¿cómo es peligroso? No puedes ir ahí, ¿no? Y entonces de repente alguien quiere llevar la palabra del Señor y tiene temor de ir allí, ¿no? En los barrios no alcanzados de las ciudades, hablando de las ciudades, hay muchos que anhelan esperanza, pero en ese lugar, hermanos, debe haber personas pues que anhelan esperanza, dice. Debe haber, ¿cómo no? En tiempos de Cristo, dice, hay una pregunta, hermanos. ¿Qué impedía al pueblo de Dios llevar la esperanza del Mesías a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? Ahí la pregunta, hermanos, ¿no? ¿Qué impedía pues a este pueblo judío, al pueblo de Dios, llevar pues esta esperanza del Mesías, o ya en el tiempo del Señor Jesús, a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? ¿Qué impedía, hermanos? Ahí la palabrita, ¿no? ¿Qué impedía? Ahí está. ¿Qué es lo que impide? A nosotros también, ¿qué nos impide, hermanos, llevar la palabra de Dios a cualquier lugar, ¿no? O de repente a algún lugar que uno pueda pensar que no, ¿cómo vas a llevar allí la palabra de Dios? A ver, ¿qué es lo que impedía, hermanos? ¿Qué es lo que impide? De eso trata la lección. ¿De qué cosa es lo que impide, hermanos, que podamos llevar la palabra de Dios a ciertas personas o a cierto pueblo, no sé, a cierto barrio? Entonces, aquí dice, hermanos, aquí está la respuesta. Dice, el nacionalismo, hermanos. Ese es el problema, dice, el nacionalismo, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es nacionalismo, hermanos? Dice, el orgullo es lo que impide, hermanos, llevar el evangelio de repente, como dice ahí, ¿no? A sus lugares. El orgullo. Lo otro dice, y los prejuicios. Ahí dice, hermanos. Entonces, el nacionalismo, el orgullo y los prejuicios cegaban, o sea, oscurecían, o sea, vendaban los ojos, ¿no? Al pueblo de Dios. O sea, lo que nos venda nuestros ojos, lo que no hacemos las cosas como debe hacerse, está cegado a nuestros ojos porque somos nacionalistas. Pero ¿qué es eso, pues, hermanos? El orgullo. ¿Qué es orgullo, hermanos? A ver si alguien puede definir qué es orgullo. El A mí, prejuicio, ¿qué cosa? a mí alguien me puede aclarar, hermano. Ese título no me convence. La historia de la señora de ayer se acaba ahí, que Jesús se alegra de la fe que tiene, ¿no? Y le dice, se hará lo que me has pedido. Pero ahí termina la historia y no encuentro que los discípulos algo le han pedido en contra de la señora. No, no hay. ¿De dónde nace? Pues no encuentro todavía. Más bien de repente, ¿no? Cuando Jesús está ahí con tanta gente y no había comida, y los discípulos en ahí me acuerdo que le ha dicho, despídala a esta gente porque no tenemos qué vamos a dar de comer. Acá no hay nada, ni tiendas para comprar. En ahí se Ah, actuaron ah.
Entonces, pero en contra de la señora no hay ningún momento que un discípulo le haya dicho, despídela. No lo sé. Eh, Más bien, más el- antesito, antes que se entreviste con Jesús, no, hay una señora que está viniendo gritando, atiéndele, le han pedido, más bien, ¿ah? Existe una aclaración, a ver, hermano. Y bueno, cuando leemos, ¿no? El Evangelio de Mateo, justamente se ve eso, ¿no? Se ve, hermanos, y justamente está la palabra, esta palabra está, despídela, dice, ¿no? Ayer habíamos leído eso, ¿no? Entonces, ellos, o sea, en realidad, en el fondo, hermanos, o sea, en el fondo, vamos a ver esto también de Pedro, que estamos viendo del sueño que tuvo, a muerte, Claro, era eso ya, un eso odio, sobreentiende, ¿no? Eso no está hablando que coma los animales, sino que es una enseñanza simbólica que le está haciendo ver, ¿no? Pero acá la palabra despídela, eso es lo que quiero, ¿de dónde nació? ¿Cómo? ¿De dónde está eso escrito, hermano? Eso, hermano. bueno, hermanos, en realidad, pues, eh, lo que pasa es de que, o sea, lo que estamos tratando de entender es de que, bueno, en el fondo, hermanos, el corazón de los judíos tenían pues ese prejuicio contra las cananeas, contra los gentiles, tenían ese nacionalismo, tenían ese orgullo, ¿no? Y puede ser que en nosotros también haya Ya, eso hermano, mismo. justo usted Por no eso, encuentra, pero de repente algún hermano, alguien, a ver que me diga dónde ¿no? está escrito ahí, despídela, ¿dónde, hermano? ¿De qué está hablando? a ver si algún hermano pueda recordar el texto bíblico que habíamos visto en Mateo, eh, y pueda darle lectura y entonces pues y si alguien pudiera, ¿no? Ya, mientras vamos continuando ya para satisfacer esa necesidad que tiene nuestro hermano Raúl, ¿no? ¿Dónde está esa palabra? Despídela. Bueno, pero de todas maneras vamos a seguir, no nos vamos a detener, hermanos, aquí con el estudio de la lección. Hermano, Miren lo que justo dice, sí, hermanita, disculpe, por favor. en Mateo, le digo al tiro, Mateo 15, versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra a la mujer que venía gritando, ¿cierto? Que le sanara a su hija. Dice, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y quisiera explicar Eh, eh, esto. A veces, muchas veces nosotros, y digo, de repente llega gente a la iglesia, alguna, pidiendo alguna cosa, como digo, por los panes y los peces, y los despedimos, así, tome este paquetito, váyase. Y creo que es lo que no debemos hacer, porque lo hacemos justamente por el prejuicio de que el vicioso, de que a lo mejor que viene por el pan y los peces, de que a lo mejor lo va a vender, de que a lo mejor lo va a dejar por allí tirado, y no vamos más allá. Entonces, lo más fácil Ah, es despedir a la gente y decir, tome, llévese y váyase. Pero no es lo que el Señor desea. hermana Mónica, en su versión dice despídela, porque en mi versión dice Jesús no le hizo caso, Ah, no, pero no, no. los Dice mi discípulos hermano, se acercaron a él y le rogaron, atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. ah, Eso es otra dice versión mi versión. seguramente. Es otra Ah, ya, acá está versión, la mi hermano. confusión, entonces. Mi Pero en versión es una Mateo, confusión, hermano. sí, en Mateo 15, 23, bueno, a lo mejor depende de la versión que haya puesto allí, dice, despídela, pues da voces tras nosotros. Ah, no, en mi caso dice al revés, ¿no? Atiéndelo. Entonces, Pero es más o menos a bueno, eso son a lo que se versiones, refiere ¿no? seguramente. bueno, de todas maneras, hermanos, pero el trasfondo, hermanitos, el trasfondo del pensamiento judío respecto a los gentiles o a los extranjeros, a los cananeos y todo, era pues un odio que actualmente existe todavía hasta eso, ¿no? Entonces hay un desprecio completo, ¿no? Ellos se sienten superiores, orgullosos actualmente inclusive, y eso es lo que ha permanecido. Por eso resolver ese problema, hermanos, no era fácil. Y por eso el Señor Jesús ahí viene a dar una lección a sus discípulos y nos está dando a nosotros una lección, porque hay que aplicarlo a nosotros, ¿no? Porque si nos vamos a detener ahí pensando, tratando de descubrir ello, pues no vamos a avanzar. Pero lo que sí, hermanos, es de que nuestra actitud
¿Cuál debería ser? Pues claro, esa traducción que tiene nuestro hermano Raúl, esa sería la actitud correcta, pues por supuesto, ¿no? Que nosotros tendríamos que decir, por favor, Señor Jesucristo, atiéndele esta necesidad, pedirían. Pero no tal vez esa forma despectiva de decir, despídelo. A ver, nosotros de repente, aplicando ya nosotros, ¿no, hermanos? De repente no queremos comprometernos, ¿no? Con algún necesitado o algo, ¿no? Porque nosotros estamos pensando en nosotros, ¿no? En nosotros. Y además de eso, si de repente es de otro grupo religioso o no sé, o otro tipo de personas, no sé con qué características que está de repente buscando, pero no está de acuerdo a lo que pensamos, y de repente no queremos comprometernos, queremos despedirlo, ¿no? Porque nosotros nos sentimos de repente como algo especial o privilegiados, no, y no nos damos cuenta, así como los judíos no se dan cuenta de su actitud, pues no que tenía. Había que resolver ese problema. Y hay que resolver hoy en día ese problema también, si está en nosotros ese problema, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Bueno, vamos a ver aquí después al final esto de que, ¿por qué le dijo Dios a Pedro, ¿no? Que esos animales inmundos lo mate y lo coma, ¿no es cierto? Que se lo coma. Pero era algo que, de acuerdo a la ley de Dios, decía pues que no se debe comer animales inmundos. Entonces pareciera una contradicción, pues, ¿no? Una contradicción. O sea, ahí uno se pregunta, ¿qué cosa? Aquí está Dios se está contradiciendo, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, eso había que investigar. Pero vamos a ver la respuesta que está también en el mismo Hechos. Al final vamos a ver. Termino, hermanos, leyendo nuestra lección. Acá dice, hermanos, que hay muchos barrios no alcanzados en las ciudades, que hay gente que en esos lugares que quieren, pues, ¿no? El mensaje, ¿no? De esperanza. En tiempos de Cristo, ¿qué cosa es lo que impedía, pues, también, ¿no? A este pueblo judío, ¿no es cierto?, llevar este mensaje de amor para las ciudades extranjeras o los gentiles, como el caso de Tiro y Sidón. Entonces, aquí nos está dando respuesta, hermanos, que es el nacionalismo. Eso es lo que tenemos que analizar ahora. ¿Qué cosa es nacionalismo? El orgullo es lo que impide, hermanos, ¿no? El orgullo. El prejuicio, hermanos, el prejuicio. ¿Qué cosa es eso? Eso es lo que ciega, dice, ¿no? O sea, cierra nuestros ojos y ciega los ojos del pueblo de Dios ante las oportunidades, dice, de ver a los más cercanos, que anhelaban la esperanza predicha por las profecías del primer advenimiento. Inclusive, hermanos, no han podido ver, reconocer al Señor Jesucristo, este pueblo judío, justamente por esos obstáculos que había, ese nacionalismo, ese orgullo, ese prejuicio, y de igual manera para la segunda venida va a ser también esos obstáculos, hermanos, que el enemigo va a poner en el ser humano y uno no va a estar preparado para la venida del Señor Jesucristo. Cree que está preparado, ¿no? Pero no, pues como los judíos actualmente están perdidos completamente. Y ellos siguen esperando, ¿no? Al Mesías. Bueno, entonces, hermanos, hay que tratar de captar, ¿no? El mensaje. Hoy, hermanos, en las ciudades hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta, pues, ¿no? La bendita esperanza. Ahí, o sea, muchos pueblos, hermanos, el Señor quiere que allí vayamos a compartir, pues, el evangelio, hermanos, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, por ejemplo, en Tito 2:13 dice, hermanos, mientras aguardamos, dice, ¿no? La esperanza bienaventurada, ¿no? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, hermanos. Ahí está en la Biblia, hermanos, que, o sea, si leemos en su contexto, hermanos, mirando la Biblia, ahí Tito 2:13, aquí creo que está, vamos a ver si, aquí está Tito 2:13, hermanos, lo voy a agrandar, aquí está la Biblia, 2:13, ahí está, hermanos. Ahí en su contexto, hermanos, dice aquí, por ejemplo, no dice, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos. No, ya habíamos estudiado en Efesios eso. Que agraden en todo, que no sean respondones. Está hablando de cómo debe ser nuestra conducta, hermanos, ¿no? Hacer todas las cosas como para el Señor, por más esclavo que uno sea. No ser respondones, peliches, ¿no? Peleanderos.
Dice, que no roben. No, entonces está diciendo cómo debe ser nuestro carácter, no roban, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado, ahí está, hermanos, para salvación a toda la humanidad. O sea, la gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado, ¿para qué? Para la salvación de toda la humanidad, no solamente, hermanos, de nosotros, no que estamos en la iglesia, sino de toda la humanidad. Dios quiere que se salve toda la humanidad. Y nos enseña, hermanos, que renunciando pues a la impiedad, o sea, que nos debemos, el ser humano debemos renunciar a la impiedad, a lo malo, ¿no? Y a los deseos mundanos de estar amando el mundo, ¿no? Vivamos pues en este siglo sobria, o sea, equilibradamente debemos vivir en este mundo, ¿no? Justa, de una forma justa y piadosamente, ¿no? Dependiendo de Dios, pues. Mientras estemos pues aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, en otras palabras. Él, pues, el Señor Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad, ¿no? Para salvarnos, limpiarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Lo que quiere es que estemos preparados así, purificados como un pueblo, ¿no? Preparado. Celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Bueno, ahí tenemos. Bueno, hermanos, ahí está en su contexto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. A ver, hermanos, no sé, esto de la nacionalidad, hermanos, no sé si se resalta, a ver, porque hay eh, siempre, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Nacionalista, o de querer hacer guerra, un país con otro país o un pueblo con otro pueblo. Por ejemplo, siempre hay, ¿no? Eh, dichos, ¿no? Que aparece, por ejemplo, donde yo estoy, por ejemplo, que este pueblo de Andahuaylas a veces mira con, o sea, así, o sea, no con el pensamiento de Cristo, sino el pensamiento humano, a los de Abancay, por ejemplo, que están juntos, son de Apurímac, pero se miran, Juan, o que los del Cusco con los de Puno se miran a muerte. Y es terrible, hermanos, hasta en cierta oportunidad se ha visto así, de la iglesia, hermanos que vienen de Puno con hermanos que vienen del Cusco, separados. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Eso desdice, ¿no? De que son cristianos, pues, hermanos. ¿Cómo puede? En cierta oportunidad se encontró así. Está otra, una iglesia ahí, que viene hermanos que son de Puno y hermanos que son... ¿Por qué se separan? A ver, hermanos, miren, no, dentro de la iglesia, de repente algunos, ¿no? Que tienen plata, dinero, no sé, de alta clase social, se miran con otros que no, la posición económica de repente no tienen. ¿Por qué hay esas cosas, hermanos? Eso desdice, pues prácticamente pueden estar dentro del templo, sí, pero completamente perdidos, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, ¿no? De que si hay esos miramientos de clase social, ¿no? De estatus, no sé, entonces esos son obstáculos, pues, hermanos, estamos enceguecidos y cuando el Señor venga seguramente, pues, nos va a decir, no te conozco a ti, ¿quién eres tú? Pero estuve en tu iglesia, todos sabes, devolvía mi diezmo, todas cosas, no te conozco, ¿no? Bueno, justo. Sí, hermano Marcelino. Quizás hay que ser un poquito más y juiciosos en esta apreciación. Por ejemplo, en este último encuentro que hemos tenido en Cusco, de los 80 del coro que cantábamos, llegaron 105 en el restaurante. Y la mesa estaba dispuesto para que se sienten y había que elegir dónde sentarse y con quiénes sentarse. Entonces, había grupos de la iglesia quechua, por ejemplo, una mesa grande, puros de la iglesia quechua.
Después de Pardo, otro lugar. ¿Por qué se van juntando de ese modo? No es por desprecio, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos crecido, tenemos muchas cosas que hablar juntos. Todo aquello era bueno, pero en un momento nos juntamos todos así, en una mezcolanza, una alegría inmensa. Todos sentimos la misma esperanza, pero hay una cosa que es muy particular entre los jóvenes que crecimos en el mismo lugar, las mismas esperanzas, los mismos trabajos que hemos compartido y tenemos muchas cosas que hablar y esas cosas, ¿no? Yo creo que también hay que ver un poquito más de ese lado, ¿no? No nos hemos sentado de repente con las manos de Pardo porque para compartir la merienda, ¿no? Porque teníamos muchas cosas que hablar, por ejemplo, con Moisés Condori, ahí estaba el hermano David Turu, poeta. Bueno, de Pardo igual entre ellos estaba ahí Noemí, la hija de la hermana Adela Vaca. Ahí estaban las hermanas del hermano Paulino Mamán y todos sus hijos, los 5 hijos juntitos, no es porque le hemos despreciado, sino que también ellos quieren pasar juntos y compartir cómo vivieron eso. Puedes ver también de otro modo de cómo ellos lo desprecian. No, no es desprecio, sino que simplemente queremos rememorar los acontecimientos que han pasado. Eso se hará también en la segunda venida de Cristo. Nos vamos a juntarnos los hermanos del Cusco, de acá de Puno, y eso yo veo de esa manera. Muy bien, muy bien. Lo que en sí, hermanos, pues como estamos pues aquí ante el Señor, así, lo que yo veo es, hermanos, de que los judíos no se daban cuenta de lo que les estaba pasando. Y puede ser que nosotros también no nos demos cuenta de lo que hacemos. Claro, tratamos de justificar siempre nuestras actitudes, no que están bien, pero el problema es eso, que no nos damos cuenta, estamos enceguecidos, no nos damos cuenta, pues. Entonces, eso sería muy bueno, ¿no? Pedir el Espíritu Santo del Señor para que nos demos cuenta, ¿no? De cómo está nuestra preparación, ¿no? Para la venida del Señor. Hermano Justo, Bueno, sí, sí, hermano Raúl. quizá aquí esta historia de lo que estamos tratando no es de los judíos, ¿no? Sino que de los discípulos, que también son judíos, por supuesto, pero los discípulos, ¿quiénes eran? Pues cercanos, alumnos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos estaban aprendiendo, ¿no? Entonces, la lección en sí, ¿no? Lo que nos quiere enseñar es que no debemos tener favoritos. ¿Por qué? Porque este favoritismo nos perjudica, me perjudica a mí, porque siempre voy a querer algo más para mí, o sea, para el favorito que es para mí, a él siempre o a ella siempre lo voy a no atender más que a otros, y ese favoritismo hace daño, hermano. No sé, yo no, ahorita en mi vida, favoritos, para todo hay, no tanto familiar, Tu micro, hermano Raúl, seguramente se ha apagado, no sé. Bueno, vamos a continuar, pues, ¿no? Ya, y más adelante seguro van a seguir participando, hermanos. Voy a terminar leyendo, ¿no? Dice aquí, y así como a Jesús, dice, hermanos, no le importó. A propósito, hermanos, ¿me están escuchando? De repente el mío, ya. no sé si el mío sea, o sea, Ya, ya. una llamada y eso me ha perjudicado, creo. No Ah, sé, ya, ya, ya. no sé. Ya, hermano. Entonces, voy a continuar ya y después participamos ya. Ya, dice así, y si así como a Jesús no le importó, hermanos, cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. O sea que el propósito del Señor estando aquí en esta tierra, hermanos, y con este pueblo de Israel, era eso, ¿no? Romper con ese muro que había, ¿no? De esa división que había entre los gentiles y los judíos, pues hermanos, ¿no? El Señor Jesús también era judío, pero él
les enseñó, ¿no? Ahí en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Cómo había que resolver ese problema. Y la solución que dio a esa mujer también, pues no, es como que a esa mujer lo hace parte del pueblo de Dios, no, no que por más que era Ciro-Fenicia, pues no, también era parte. Y nosotros también pues somos gentiles hermanos, no somos del pueblo literal judío, pero entonces, pero Dios nos hace parte pues de su pueblo, nos somos como injertados, ¿no? En este árbol que es el pueblo de Dios, no el pueblo de Israel, que son los que están allí la promesa de Dios, somos pues israelitas espirituales, ¿no? ¿No? Y para que la promesa de Dios se cumpla, hermanos. Entonces, todas esas cosas habría que pensar y meditar también que Dios lo que quiere es romper con esa justificación propia, no sé, ahí el nacionalismo, los prejuicios, el orgullo. Bueno, vamos, dice aquí, lee Hechos. Aquí está la respuesta, hermanos, también, pues, Hechos 10, 9 al 16 y algunos otros versículos. ¿Cómo resumirías esta lección que nos enseña el Espíritu Santo, hermanos? Y vamos a ver el texto bíblico, hermanos. Dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, hermanos, Pedro, ahí está el apóstol Pedro, subió pues a la azotea, hermanos, a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Había subido para orar, hermanos, ¿ah? Acerca de la hora sexta, cerca de la hora sexta, dice, o sea, a las 12 del día, más 12 del día, pues, ¿no? Ahí, entonces sube a la azotea para orar, dice, Pedro había subido para orar, y tuvo gran hambre. Ahí está también, hermanos, ¿no? Gran hambre, dice, tuvo gran hambre, hermanos, no es un hambre pequeño, sino grande, gran hambre, y quiso comer, pues, hermanos, quiso comer, quería comer, pues, hermanos, literalmente, ¿no? Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice hermanos, un éxtasis. En este caso sería una visión, algo así como un sueño. Bueno, el asunto es ahí, dice, y vio, ¿qué es lo que ve? Dice, el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, dice, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual, dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, hermanos, ¿no? Miren lo que está diciendo, cuadrúpedos terrestres, reptiles, hermanos, y aves del cielo. Y le vino una voz, hermanos, a Pedro le viene una voz ahí del cielo, ¿no? Le dice, levántate, le dice, levántate, Pedro, mata y come, le dice. Entonces, hermanos, pues me imagino, ¿no? Pedro, que como que Dios le estuviera diciéndole, come esos animales inmundos, ¿no? Come, mátalo y cómetelo. O sea, como está de hambre, entonces, y él dice, pues no se defiende y dice, no, no, yo nunca he comido un animal inmundo, ¿no? No, nunca ha entrado a mi boca. Entonces, Pedro dijo, pues Señor, no, dice ahí, justamente esa respuesta, ¿no? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La palabrita jamás, dice, ¿no? Jamás. Volvió entonces, miren, la voz a él la segunda vez. Imagínate que Dios te está hablando por segunda vez y te está diciendo, lo que Dios limpió, le está diciéndole, no lo llames tú común, ¿no? Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común, ¿no? Y entonces, eh, ya, cerrando algunos micros, a ver, vamos a ver. Entonces, hermanos, dice, lo que Dios limpió, le dice, no lo llames, Pedro, tú común. Así que le está diciendo, mate y come. Pedro estaría preocupadísimo, ¿no? ¿Cómo ahora va a comer comidas inmundas? Esto se hizo, hermanos, tres veces, no solamente dos, sino tres. Y aquel lienzo volvió pues a ser recogido en el cielo. En otra parte, ya más adelante, ya cortándonos la secuencia de este capítulo, en el versículo 28, ya se va aclarando a qué se está refiriendo Dios dándole ese mensaje a Pedro. Y les dijo, pues, no, o sea, Pedro seguramente está hablando aquí, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahí está, para nuestro hermano Raúl de repente que hacía las preguntas,
Mira lo que Pedro está diciendo, ¿no? O sea, para un judío, ¿no? Era abominable. ¿Qué cosa abominable? O sea, que da ganas de vomitar. O sea, no puedes, pues, ¿no? Con algo. O sea, un varón judío no podía juntarse con un extranjero. Era abominable. Lo peor, juntarse con un extranjero, Con pues, los ¿no? gentiles. Claro, con los gentiles, pues, ¿no? O sea, que no eran del pueblo de Israel. Pero dice aquí, a mí me ha mostrado Dios, y aquí está afirmando ya Pedro, a mí, dice Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué, hermanos? Esto es lo que está diciendo, está afirmando ya Pedro. Es que no lo hemos leído en todo su contexto. Es que Dios había enviado mensajeros, ¿no? O de parte de, a ver si alguien me ayuda, de parte de un soldado, un militar, ¿no? Que era romano, pues que no era prácticamente judío, ¿no? Pero era un hombre consagrado a Dios, pero era extranjero, pues gentil. Y él hacía obras para Dios, ¿no? Y entonces Dios le dijo, ¿no? A través del ángel, que enviara pues mensajeros a Pedro, ¿no? A Pedro, eh, para que vaya y les predique pues el evangelio, para que aprendan, ¿no? El camino de ese el evangelio realmente. Y justamente pues ellos vinieron justo a la casa donde estaba Pedro, la gente, porque ya el Señor también le advirtió a Pedro y le dijo, mira, están viniendo a ti, gente para que tú vayas ahí a predicar el evangelio. Así que Pedro ya sabía. Y cuando vinieron esas personas dijeron, ya, bueno, quédense acá y luego vamos a salir, comieron, después se fueron pues a ese lugar. Y justo era la casa pues de esa persona, de un militar, ¿no? Entonces ahí, que era De Cornelio, pues papá, de Cornelio. Cornel, ya Hermano, Cornel, justo, de repente no es que he hecho la pregunta, sino que en mi versión dice lo contrario de esa palabra, despídela, si lo dice, atiéndela. Entonces, eso es la ah, confusión, ¿no? Entonces, ahora hay ah, que investigar cuál versión sí, es creíble. La palabra ya, en la que dice despídela o atiéndela, eso, hermanos. Entonces, nada más, hermano. sí, Así es sí, sí. que En Dios lo el, bendiga, hermano. Sí, sí, en el fondo, hermanos, en el fondo, pues lo que queremos ver acá es el sentimiento de todo judío, ¿no? Todo judío que tenía, ¿no? Ese prejuicio que tenía, ese nacionalismo que tenía, ese orgullo que tenía, ¿no? Entonces era un obstáculo. Y aquí estamos viendo que para todo judío, para todo, dicen, ¿no? Para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, era abominable, dice. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que no deberíamos nosotros hacer una diferencia con cualquier persona de este mundo, hermano. Somos tan iguales las personas. No hay ninguna diferencia. Solamente será pues porque uno cree y otros no creen, nada más. Pero todos somos iguales, pues hermanos, somos iguales. No tenés por qué despreciar a nadie, ¿no? Aplicándolo a nosotros. Más adelante, en el mismo capítulo, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea que Dios no hace diferencia de personas, hermanos. No hace que es de tal religión, que es de tal grupo. Hermanito, No, no, no. Sí, termino así, hermano. Sino que ya. dice que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es Tito, hermanos, ¿no? Que Dios se agrada de quién? Del que le teme, ahí está, hermanos, le teme a Dios, o sea, le respeta a Dios y que también esa persona hace justicia, entonces Dios se agrada, ¿no? De esa persona, que sea de donde sea quien sea, ¿no? Entonces, si le teme a Dios y hace lo correcto, lo justo, pues Dios se agrada. Sí, hermana, ¿alguna pregunta, algún comentario? Buenos días. Buenos días, hermanos. Acá quisiera leerles un texto donde dice, en todos los núcleos urbanos hay grupos de personas con los que no nos sentimos inclinados a tratar.
Tal vez sea por su religión, por su origen étnico o por sus costumbres. Tal vez sea por su profesión o la violencia o por su extrema pobreza. Desconocemos muchas cosas sobre la mujer que se presentó a Jesús, pero se, en- se encumbra, dice, entre el grupo de personas no tratables ante el asombro de los discípulos, de sus discípulos. Jesús reconoció la fe de ella y sanó a su hijo. Eso se encuentra en Mateo 15:28. El mensaje de Jesús es claro: salvad al perdido, sin importar quién es o lo que pensemos, ¿no? O de él o de ella. A los apóstoles les tomó tiempo, dice, aceptar esto. El Espíritu Santo tuvo que impresionar a Pedro a través de una visión para que aceptase que tenía que llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Eso está en Hechos 10, 9 al 28. Entonces acá vemos que los discípulos, que eran judíos, el pueblo escogido de Dios, ellos no querían, ¿no? Ni, como usted decía, ni hablar, ni con tratar con las personas, ¿no? Extranjeras, porque eran gentiles, porque eran incircuncisos, ¿no? Porque el pueblo, solamente ellos pensaban que la salvación era para el pueblo judío. Más o menos eso hace entender, ¿no? Y también acá en Notas de Elena nos dice: el Salvador manifestó compasión divina hacia la mujer Ciro Fenicia, o sea que esta mujer era de Ciro Fenicia, ¿no? Su corazón, dice, fue conmovido al contemplar su aflicción. Afectada, anhelaba darle una seguridad, dice, inmediata de que su oración había sido escuchada, pero quería enseñar una lección a sus discípulos y por un momento pareció desatender, dice, el clamor de su corazón torturado. Cuando la fe de la mujer se hubo manifestado, le dirigió palabras de encomio y la envió con la preciosa bendición que había pedido. Los discípulos nunca olvidaron esta lección y fue registrada para demostrar el resultado de la oración perseverante. Amén, Amén. hermanito. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Nuestra reflexión. Dice aquí: mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión en un buffet en la azotea, dice, ¿no? Una visión de un buffet, dice, en la azotea, ¿no? Con un mantel lleno de animales y aves inmundos, pues, hermanos. 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Dios, hermanos, utilizó estas visiones, ¿para qué? Para confrontar, pues confrontar, hermanos, resolver ese problema, ¿no? Confrontar el orgullo religioso de Pedro, hermanos, el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles, hermanos, intolerancia. Finalmente, Pedro comprendió esta verdad, pues, hermanos. Por eso él dice, ¿no? Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente. Entonces ahí está, o sea, el principio que, hermanos, Pedro aprende, ¿no? Miren este principio, hermanos. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Dios no hace acepción de personas, pues, hermanos, no hace acepción de personas, diferencia de personas, sino que acepta a quién, al que es fiel y obra rectamente, pues, hermanos. Hermanos, pero aunque este principio estaba ya grabado en su vida de Pedro, hermanos, pero más adelante, hermanos, más adelante,
vamos a ver que inconscientemente Pedro pues sigue todavía comportándose así mal. Y entonces Pablo ha tenido que llamarle la atención públicamente, le ha tenido, oye, ¿qué te pasa? Es un hipócrita, le dice, ¿no? A Pedro, ¿no? Mientras estabas ahí con los gentiles, tú ahí compartiendo la comida, se sentaban juntos y comían todos, ¿sí o no? Ahora que aparecen los cristianos, ¿no? Que son judíos, ¿no? Vienen ahí y ahora sí tú te separas, te apartas de los gentiles. ¿Para qué? Porque tienes miedo de quién, de los cristianos que vienen de los judíos. Entonces, y contigo todavía hay otras personas que están en tu hipocresía, así le llamó la atención pues así fuertemente Pablo, hermanos. A pesar que este principio ya él mismo lo manifiesta, ¿no? Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra recta. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta, hermanos. Inconscientemente, de repente todavía podemos estar comportándonos así, hermanos. Habría que revisar eso, hermanos, en nuestras vidas. Eh, bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Con este trasfondo, reflexionemos pues sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y Sidón. Volvamos a observar a Jesús y su interacción con la madre, dice, ¿no? Entonces ya como nuestra hermana está haciendo mención a cómo fue su interacción, ¿no? O sea, de Jesús con esta madre, ¿no? Con la hija que había esa necesidad de sacar los demonios, ¿no? Entonces, eh, la pregunta dice aquí, ¿no? ¿Qué lecciones aprendieron los discípulos en este viaje de estudios relacionados también con la visión de Pedro, también con lo que hemos leído? ¿Cómo podemos aplicarlas pues a nuestra vida de hoy y al llamado de Cristo a su misión del tiempo del fin en las ciudades? ¿Qué prejuicios, hermanos, qué prejuicios nos impiden ver las necesidades de los urbanitas, o sea, de los que viven en las urbanizaciones, ¿no? De repente hay unos prejuicios y por los prejuicios ese prejuicio nos impide ver la necesidad de la ciudad, ¿no? ¿Qué oportunidades, dicen, nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo? Miren aquí, hermanos, dice, a ver, ¿qué oportunidad nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión, dice, ¿no? De la misión y abordar, o sea, atacar, o sea, enfrentar exhaustivamente nuestro fanatismo? De repente somos fanáticos, hermanos, pues entonces aquí, con esta lección, ¿cómo vamos a entonces enfrentar? Pues si hubiera fanatismo en nosotros, en nacionalismo en nosotros, de repente hay que nosotros nos sentimos orgullosos por lo que son, no sé, ese nacionalismo, Ah, ¿no? hermano Y Gucho. orgullo espiritual, entonces, sí, hermano. Ah, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en las publicaciones de Facebook aparecen pues criticando, por ejemplo, de Navidad. ¿Cómo empieza? No, la Navidad, que esto, que... Pero eso ya no lo sé si lo hacen con intención de... no lo sé, hermano, pero yo ando borrando esas publicaciones, ¿no? Que critican la Navidad, por ejemplo. Nos toca criticar la Navidad a nosotros, hermanos. Si ellos lo celebran, si yo celebraba con el corazón ahí, y yo no sé, pues, ahora que estoy en la verdad, tengo diferente, ¿no? O sea, pienso diferente. Pero antes de conocer la luz, ¿cómo era pues Navidad para mí? Entonces, cosas como esas, no sé, en las publicaciones, por ejemplo, hay críticas hacia la Iglesia Católica, por ejemplo, sacan que esto con imágenes. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ante esta reflexión de esta mañana, yo creo que es malo, hermano, hacer ese tipo de críticas así destructivas, ¿no? Para la persona que no conoce la palabra de Dios. Muy bien, hermanos Raúl, qué bien, hermanos. Sí, pues estamos sacando conclusiones, hermanos, ¿no? Aplicando a nuestras propias vidas, reflexionando, hermanos. Entonces, hermanos, dice aquí, Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos, hermanos.
Eso es lo que necesitamos, paciencia, hermanos, paciencia para enseñar, dice. Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían pues plenamente, hermanos, que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solamente para una nación o un grupo étnico, hermanos, un grupo étnico determinado, no. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios, hermanos. Ahí está, hermanos, la solución. El Espíritu Santo, la presencia de Dios puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades, hermanos. Finalmente, hermanos, dice, lee Gálatas 2:11 al 13. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre lo difícil? Lo difícil, dice hermanos, no es fácil. Lo difícil que puede ser desprendernos de los prejuicios que nos han inculcado desde la infancia, hermanos. Hay prejuicios, hay orgullo, hay nacionalismo, no sé, esas cosas que desde niños así hemos sido educados, formados con todo eso. Ahora, no es fácil desprenderse de eso, hermanos, dice, ¿no? Es difícil. Entonces, aquí el texto bíblico también pues nos aclara, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nos está recomendando aquí que la presencia del Espíritu Santo es el que va a ayudarnos. Y Pablo, ¿cómo resolvió su problema? Porque eso estaba grabado pues en ese comportamiento, ¿no es cierto?, de los judíos hacia los gentiles, estaba grabado pues en Pablo, porque era un judío él, pues, y por eso, por ese sentimiento que él tenía, pues haciendo diferencia, creía que era el del pueblo de Dios, y los cristianos creía él que eran los malos, por eso perseguía a muerte a todos los cristianos, pero cuando se encontró con Jesús cambió, pues a pesar que él cambió, hermanos, él todavía tenía ese problema siendo cristiano, inconscientemente él decía, por eso él decía, quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo que dice Dios, pero no puedo, pues, ¿no? Porque esos hábitos está grabado en mi sangre, en mi cuerpo, decía, o sea, inconscientemente lo hacía, pues, hermanos, no, o sea, seguía con eso, ¿no? Porque desde pequeño habría sido formado así, pues, y nosotros también, hermanos, no es fácil. Y por eso él encuentra la solución y dice, ya, me deshago de todo y empiezo de cero y solamente contemplando a Cristo voy a superar todos estos problemas. No habría otra forma. ¿No? Y por eso dice, todo lo puedo en Cristo, llega a esa conclusión, ¿no? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, su secreto es mirar a Cristo, y es lo que estamos haciendo esta mañana, mirar a Cristo, que Él solucionó el problema de esta mujer, que era una gentil, o sea, de un pueblo extranjero, y que, bueno, y que el Señor Jesús solucionó su problema, ¿no? Y lo unió, pues, a su pueblo, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, hermanos, este texto bíblico es lo que comentaba de Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, hermanos, mira, dice el apóstol Pablo, dice, lo reprendí cara a cara. Ahí está la reprensión del apóstol Pablo a Pedro. ¿Por qué? Porque era de condenar, dice, pues era de condenar, o sea, era de condenar lo que hizo Pedro. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, o sea, Santiago, que estaba el discípulo ahí en Jerusalén, ¿no? Ahí estaba el centro, ¿no? De la iglesia en Jerusalén. Y entonces vinieron pues de ahí, de ahí, de la iglesia de Jerusalén, a ese lugar donde estaba Pedro, ¿no? Dice que Pedro pues comía con los gentiles, pero después que llegaron, ¿no? Los hermanos ahí de la ciudad central de Jerusalén, de parte de Jacobo, entonces se retraía, hermanos, retraía y se apartaba. O sea, de los gentiles se apartaba, de los hermanos gentiles, porque tenía miedo, miedo, hermanos, de los de la circuncisión. ¿Mm? Y en su simulación, o sea, en esa hipocresía, hermanos, participaban pues también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también dice fue también arrastrado por la hipocresía, ahí está claramente, hermanos, por la hipocresía de ellos, hermanos. Entonces no es fácil, hermanos, sacarnos de esos prejuicios, ese nacionalismo, ese orgullo. Entonces requiere, hermanos, de cada día contemplar a Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos, el tiempo nos ha ganado, y voy a pedir, a ver,
algún hermano, hermana que esté ahí con nosotros, ya se han ido seguro al trabajo, entonces que pueda despedirnos con la oración. Hermano Raúl, todavía creo que estás tú con nosotros. Por favor, despídenos con la oración, hermano Raúl. Ya, hermano, vamos a Ya, agradecer a Dios esta mañana. ya. Padre Dios, muchas gracias, Señor, porque tenemos tantos defectos como hijos tuyos, Señor. A pesar de que llevamos años con tu palabra, en tu camino, Señor, pero todos estos defectos aún practicamos, Padre bendito. Perdónanos. Ahora, Señor, al reflexionar, pues, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, Padre, en este día al menos, a sentir lo que nuestro Señor Jesús sentía. Por favor, como humanos, posiblemente tantos defectos que tenemos, pero Dios, ayúdanos por favor. No tenemos otra salida más que pedirte, clamarte como esa señora de aquel tiempo, Señor, cómo te clamaba, sin importar cómo lo tratas. Dios, por favor, en este día acompáñanos en nuestras actividades, danos tu bendición espiritual y material según tu voluntad, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.